En el estudio semanal de la Torá, este día, concluimos el Sefer Shemot, el libro del Éxodo, dando atención a la crónica que se encuentra del capítulo 38 versículo 21 al capítulo 40 verso 38, la porción que lleva por nombre, Pekudei. Algo de lo que hemos aprendido en la narración de los acontecimientos en la historia del Éxodo es que las parashiot son precisas, cada una tiene un punto específico a tratar. Cada sección contiene una serie de enseñanzas que Dios va dosificando para nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades. La Torá cuenta con 53 parashiot. 53 se escribe en hebreo con las letras Nun y Gimel. La letra Nun tiene un valor numérico de 50 y la Gimel de 3. Con la letra Gimel y la letra Nun se forma la palabra Gan. La palabra Gan significa jardín. ¿Qué es y para qué nos beneficia un jardín? Pues la respuesta es la misma que representan las parashiot a nuestra alma y a nuestro espíritu. Regularmente, la parashá anterior, Vayakhel, y esta parashá, Pekudei, se leen juntas, porque en parashá Vayakhel vemos la obra del hombre para servir a Dios, y en parashá Pekudei vemos la obra de Dios para cuidar al hombre. El hombre, con sus capacidades y sus talentos, se acerca a Dios, y Dios, con su gloria, se acerca al hombre. Esa es la conexión divina. Cuando se trabaja siguiendo las instrucciones de Dios, poniendo lo que está de nuestra parte, el resultado siempre será la manifestación de la gloria de Dios, porque solo se puede acercar a Dios siguiendo sus instrucciones. La construcción del tabernáculo es un ejemplo de vida. Dios se manifiesta y da el mandamiento y hace el llamado. El hombre obedece con toda su capacidad y talento, y Dios derrama su gloria. Esto nos enseña que dedicar nuestra vida a seguir las instrucciones de Dios es poner nuestro esfuerzo limitado en una obra ilimitada. Pero se atraviesa el pecado del becerro de oro, lo cual nos enseña que aunque surjan adversidades, estas son para purificarnos de nuestras debilidades, pero la obra de Dios sigue. Las dos porciones con las que cierra el libro del Éxodo, una inicia con el Shabbat, congregando al pueblo, y diciendo lo que se tiene que hacer, y se liga esto a la edificación del tabernáculo. Y cuando se liga el Shabbat con el tabernáculo, nos deja una lección de vida eterna. En 6 días de trabajo, laboras con las manos, pero que tu mente esté en lo que aprendiste de Dios. Así se edifica tu vida, como un tabernáculo para que Dios habite en medio de ti. Pekudei, la última porción del libro del Éxodo, destaca temas como Moisés unge el tabernáculo ya terminado, y también unge a Aarón y a sus hijos para ejercer el sacerdocio. Moisés hace un recuento de las donaciones de oro, plata y cobre que el pueblo dio. Bezalel y Aholiab encabezan el grupo de gente que construyen el tabernáculo y confeccionan las vestiduras sacerdotales. Esto tiene una repercusión espiritual muy fuerte cuando unimos el significado de los nombres de estos dos personajes. Bezalel, que significa bajo la protección de Dios. Aholiab, cuyo significado es en la tienda del Padre. Si unimos el significado de ambos nombres, nos da un poderoso mensaje. Bajo la protección de Dios, en la tienda del Padre. El salmista lo interpreta de la siguiente manera. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entrando ya en materia, esta porción comienza diciendo, Éxodo 38:21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Aquí, 2 ocasiones se menciona el tabernáculo, en hebreo es Mishkan, y se escribe con las letras Mem, Shin, Kaf, Nun. Cada letra es la inicial de algo más. Mem es la inicial de Mita, que significa cama. Shin es la inicial de Shulchan, que significa mesa. Kaf es la inicial de Kise, que significa silla. Nun es la inicial de Ner, que significa lámpara. Y estos elementos son todo lo que necesitamos para estudiar Torá. Con estas mismas letras se forma la palabra Maskon, que significa garantía. Esto nos enseña que cuando hacemos las cosas tal y como Dios lo indica, tenemos la garantía de que Dios siempre va a estar con nosotros. También con estas mismas letras se forma la palabra Maschakeni. Esta palabra aparece en el Cantar de los Cantares 1:4 y significa atraen. El tabernáculo es una fuerza de atracción que nos atrae hacia Dios y atrae a Dios hacia nosotros. Y por si fuera poco, con estas mismas letras se forma también la palabra Shekemin.
que significa vecinos, porque con el tabernáculo se cumple la promesa de Dios que dice, habitaré en medio del pueblo, o sea, que, con el Mishkan, nos volvemos vecinos de Dios. Continuando con el recorrido de esta porción, vemos la máxima enseñanza de todas. Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. En la construcción del tabernáculo, aparece en 18 ocasiones la frase, conforme a todo lo que Dios mandó, así lo hizo. Hoy que no tenemos el templo de Jerusalén y que nosotros nos constituimos como el templo de Dios, en la tradición hebrea se hacen 18 bendiciones a Dios por el bien que Él nos da. Bendito sea Dios por mi salud, bendito sea Dios por mi familia, y así terminar cada día bendiciendo, alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios por al menos 18 cosas con las que Dios nos ha bendecido cada día. Algunos usan la frase Baruch Hashem. Baruch Hashem por mi salud, Baruch Hashem por mi familia. No importa si la frase es en hebreo o en tu idioma, lo importante es la bendición. Cuando hagas la oración a Dios, dirígete viendo hacia el este, porque al este está Jerusalén, y cuando Salomón terminó la construcción del templo, pidió a Dios lo siguiente. Primera de Reyes 8:38-39 y Segunda de Crónicas 6:29-30. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. También en el lado este del templo se encontraba el altar, y la boca es llamada Mizbeach Hapanim, el altar del rostro, y las piedras de este altar son los 32 dientes que tenemos, y que representan los 10 mandamientos y las 22 letras del alefato hebreo. Así como los sacrificios generaban un olor grato, también nuestras oraciones deben de subir a Dios como un aroma grato para el Señor. Y si bien hablamos de algo espiritual, siempre buscamos una repercusión física y material a nuestras oraciones. Por eso, la tradición hebrea recomienda hacerse el aseo bucal antes de orar, como una demostración física de que deseamos que nuestras oraciones suban a Dios como un aroma grato. Por otra parte, tenemos la siguiente descripción. Éxodo 20:24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En la oración, el altar de tierra, somos nosotros mismos. El holocausto es la oración que hacemos. La ofrenda de paz, que es de grano y de vegetales, es la petición que hacemos por el sustento. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las ovejas es cuando pedimos por los demás. Por eso dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las vacas es pedir por uno mismo, por eso dice, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Así como se ofrecían 2 sacrificios y una ofrenda quemada, así tenemos 3 oraciones al día. Las piedras del altar son también reflejo de las letras y de las palabras, por eso es que no deben de ser cortadas. Una pregunta que surge es, ¿por qué en la oración tuteamos a Dios? Porque cuando vamos a orar, Dios llega primero, y al momento en que le bendecimos, Dios levanta nuestra cabeza para recibir nuestra bendición viendo nuestro rostro. Luego, ya nosotros nos inclinamos para expresar lo demás en nuestra oración. Retomando el versículo con el que comienza la parashá. Éxodo 38:21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En hebreo, se lee lo siguiente, Pekudei, Jamizkan, Edut. Como ya lo apuntábamos, aquí se menciona 2 ocasiones el tabernáculo. ¿Por qué? Se trata de poder entender y de encontrar los valores de las cosas sagradas. El término que le da nombre a esta parashá es Pekudei. Es la palabra H6485 del diccionario Strong, que además de contar y de cobrar, también significa visitar para supervisar o cuidar. Por eso, cuando la Torá dice, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando vemos esto en el texto de la Torá, entendemos que en el pensamiento de Dios está lo siguiente: me harán una morada, porque los visitaré para cuidar de ellos. Por eso, cuando el Mesías llega a Jerusalén, ve la ciudad y llora. Lucas 19:41-44,
y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, cuando llega a Jerusalén, ve la ciudad desde lo alto del olivar, pero concentra su mirada en un sitio en específico, el templo. Por eso, es que estando en el templo, repite la misma sentencia. Mateo 24:1-2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, al terminar el libro de Éxodo, venimos a hacer cuentas de nuestras aportaciones para la construcción del santuario. Pero si consideramos que el santuario somos nosotros mismos, entonces Dios quiere habitar en medio de nosotros, con el único propósito de cuidarnos. Pero para que esto suceda, tenemos que hacer cuentas de lo que aportamos a este tabernáculo o templo de Dios, que en realidad somos nosotros mismos. La gente que viene al camino de la fe y que ha entendido acerca de guardar Torá y obedecer los mandamientos, se topa con un grave problema. Los que enseñan los mandamientos se concentran en la regla del mandamiento, en la legalidad de la mitzvah, y no nos enseñan la luz que emana de cada mandamiento. Y esto es grave, porque la luz que sale de cada mandamiento es el reflejo de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros obedecemos un mandamiento, entendiendo bien de qué se trata, y por qué y para qué lo hacemos, entonces, estamos portando y reflejando la luz de Dios, como era el caso del Mesías, porque entender los motivos de cada mandamiento nos permite comprender a Dios. Pero, si no aplicamos los mandamientos con entendimiento, entonces nuestro trabajo espiritual es vano. Jeremías 7:1-4, palabra de Dios que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Dios, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Dios, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Así ha dicho el Dios de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. O sea, mejora tu camino y transforma tus obras para permanecer como templo de Dios, y no confíes en lo que te dicen aquellos que predican sin entendimiento. Los mandamientos sin entendimiento son solo letras. Por eso dice, 2 Corintios 3:4-6, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el camino de la fe, el comienzo está en ir obedeciendo primeramente, pero conforme vamos obedeciendo, vamos también comprendiendo el motivo de cada mandamiento, porque si no comprendemos el sentido de cada mandamiento, vamos a caer en el ritualismo religioso. Por eso, el Mesías le dice a la samaritana, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, mucha gente adora lo que no conoce, y la salvación viene de los que adoran con conocimiento, porque Dios quiere que le adoren con hechos y conocimiento. Todas las cosas, como la menorá, el talid, los tzitzit, la mezuzá, se vuelven sagradas, por la utilidad que les damos, no porque tengan algún poder en sí mismas. El arca del pacto fue llevada por los filisteos, y estos ni se hicieron más poderosos, ni se volvieron un pueblo santo, porque no conocían ni entendían el significado de lo que el arca guarda. Cuando los babilonios destruyen el primer templo, y los romanos, el segundo templo, ningún mérito tuvieron, porque el templo ya había sido destruido por el ritualismo y la religiosidad de la gente. Cuando la gente practica ritualismos, que, aunque estén en la Biblia, lo hacen sin entender por qué se hacen, están actuando indignamente delante de Dios, y se vuelven culpables de juicio.
Pero, cuando inviertes tu vida para aprender, entender y comprender la palabra de Dios, entonces, todo lo que hagas, lo harás con la sabiduría que viene de Dios. Y esa es tu aportación al santuario. Aprender, para entender y comprender, la palabra de Dios. Cuando haces esto, suceden dos cosas. Dios te visitará, para cuidar de ti, y todo lo que tu mano realice, la mano de Dios, lo prosperará. Éxodo 39, 40 al 42, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Dios había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Todas las cosas del tabernáculo están hechas de conformidad, como Dios lo mandó a Moisés, y Moisés a los artesanos. Y como lo hicieron bien, los bendijo. Éxodo 39, 43, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Dios había mandado, y los bendijo. ¿Cuál fue esa bendición que les dio Moisés? Salmo 90, 17, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Que el conocimiento de Dios sea sobre nosotros, que la voluntad de Dios sea hecha, y repose la presencia divina, en la obra de nuestras manos. El arquitecto que dirigió la construcción del tabernáculo fue Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur. El gran mérito de este joven fue buscar el razonamiento de Dios, para entender exactamente cómo Dios deseaba las cosas, para poder hacerlas bien. La instrucción era hacer el arca, para después hacer el tabernáculo, para albergar el arca. Debido entonces a que el componente principal es el arca, entonces el diseño del tabernáculo tenía que girar perfectamente en torno al arca. Entonces, el secreto era que Bezalel tenía que hacer las cosas como Dios las hace, lo cual nos lleva a entender que cuando Dios crea al mundo, lo primero en lo que pensó fue en el hombre, y crea el mundo para ser habitado por el hombre. Entonces, primero, crea todo lo que se necesita para que el mundo pueda ser habitado, y ya que tiene todo, entonces, crea al hombre. Fue así como Bezalel pudo comprender el diseño del tabernáculo y llevarlo a cabo tal como Dios lo quería. Esta es una lección de vida que nos enseña que, para lograr las cosas que queremos, debemos de trabajar en crear las cosas que necesitamos para llegar a nuestro objetivo. Hoy en día, la gente busca qué hacer para después hacer lo que debe de hacer. Y la fórmula correcta es exactamente a la inversa, crear lo que se necesita para que las cosas se puedan llevar a cabo bien. El objetivo, entonces, era crear el Mishkan para que la presencia divina resida en medio del pueblo. Pero, ¿qué acaso Dios no estaba ya con el pueblo? ¿No les habló directamente a todos y les dio los 10 mandamientos? ¿No les enviaba maná todos los días? ¿No se manifestaba en las columnas de nube en el día y de fuego en la noche? ¿Estaba o no estaba Dios ya con el pueblo? Entonces, ¿para qué crear el tabernáculo? Los grandes milagros, incluso la revelación divina, no hacen que la gente cambie, la gente solo se transforma cuando hacen esfuerzo, solo así valoran las cosas. Moisés no se contuvo cuando rompe las primeras tablas de la ley, pero las segundas tablas, él mismo las talló, y ya nunca más pensó en romperlas, aunque el pueblo volvió a pecar, volviéndose adoradores de Baal. Para la construcción del tabernáculo, el pueblo dedicó tiempo, energía y esfuerzo. Además, aportó posesiones valiosas para poder sentir que Dios mora con ellos. Dios toma esta cultura y la consagra, para que al cumplir cada mandamiento, la gente lo realice con el propósito de que Dios habite entre ellos. Por eso la Biblia dice, benditas sean las obras de tus manos. Y estas fueron las acciones que realizaron: levantar el tabernáculo, introducir el arca del pacto, poner el velo, acomodar el lugar santo, colocar el altar del holocausto, la fuente de bronce, fijar los límites del atrio, ungir el tabernáculo, el bautizo en agua de los sacerdotes, las vestiduras para Aarón y sus hijos, las vestimentas y la unción a los levitas. Todo el culto en el tabernáculo representa la misericordia de Dios para mantener el pacto que lo relaciona con su pueblo. Luego de un año de la salida de Egipto, se levanta el tabernáculo, y así se da por concluida la historia de Israel con Egipto. Y comienza la historia eterna de Israel con Dios. Porque así lo muestra su palabra. Y en su palabra está su presencia. Hasak, Hasak, Benit, Hasek.
sé fuerte y continúa fortaleciéndote.